¿En qué momento una alegoría monetaria se convierte en uno de los libros infantiles más queridos? Es algo que no me explico. El Mago de Oz, escrito en el año 1900 por Frank Baum, ha perdurado en el tiempo hasta nuestros días y me deja de piedra que el trasfondo del libro sea puramente monetario y nos hable de una batalla eterna entre los que tienen y los que quieren tener sin tener que trabajar. Todo ello sobre la base del dinero de aquel entonces. El oro y la única posibilidad de imprimir este que existía, aceptar la plata como dinero también. Echando un vistazo a los libros infantiles más vendidos en España, me asaltan títulos como Tadeo Jones, La maldición de la momia, o Las aventuras de Danny y Evan, el pliosaurio fantasma. Realmente, quedarse solo con el título puede llevar a error. El Mago de Oz tampoco invita a pensar que se trata de una lectura súper profunda, pero me aventuraría a decir que ni Tadeo, ni Danny, ni Evan, ni lo que se traigan con el pliosaurio fantasma tiene un trasfondo monetario y político que nos permita entender el contexto de nuestra época. ¿Por qué me ha dado por los cuentos infantiles para el tema de esta semana? Primero y principal, porque entender todo lo que hay detrás del Mago de Oz es, como veréis, increíble. Y segundo, porque quiero usar esta historia para explicar el momento actual de la misma manera que lo hizo Baum hace 120 años. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin, soy Alberto Mera y en este podcast hablo de todo lo que ocurre en torno a Bitcoin. Puede sorprender de primeras que hable del Mago de Oz aquí, pero si así te lo parece es porque aún no entiendes bien de qué va este cuento. Por suerte, esto habrá cambiado en media hora. Antes de entrar a la materia que nos ocupa, esto es el cuento este infantil, pues nada, un par de cosas. La primera, si queréis comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay y recomiendo Relay con i latina, por cierto, porque ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Es sencillo comprar a través de Relay, mandas una transferencia a esta empresa que está en Suiza y ellos te envían Bitcoin a un monedero que tú controlas. Entonces es muy sencillo, como veis, y es relativamente privado, pues no hay que hacer ningún proceso de KYC, ni mandar datos, ni nada. Lo único es verdad que en la transferencia, como va con tu IBAN, pues a través de tu IBAN se puede conocer tu identidad, pues esa información sí que la tiene tu banco. Total, que una vez que has comprado Bitcoin a través de Relay o no, pues puedes luego enviarlo a un monedero que tú controles, idealmente un monedero frío. Y dentro de estos monederos fríos, yo recomiendo la Bitbox. La Bitbox, BITBOX, es un monedero frío que lo que te permite es eso, acumular tu stack de Bitcoin de manera segura. Y no solamente de manera segura, sino que también es bastante sencilla de usar. Así que por esto mismo es por lo que la recomiendo. Ya sabéis que me gusta recomendar cosas que sean óptimas en cuanto a sencillez, simplemente porque yo también soy un poco torpe con estas cosas. Así que cuanto más sencillo sea, más apto para gente menos técnicamente capaz, pues me parece que más útil será para la gran mayoría de personas. Así que ahí tenéis, en Relay y la Bitbox, y en ambos podéis obtener un descuento si usáis los enlaces que hay en la descripción de este podcast. Así que ya con eso tendríais para comprar y guardar, y con eso podéis ir tirando. ¿Vamos ya al lío? Venga, vamos al lío. Baum, su autor, el autor del libro, fue víctima de las circunstancias del momento, como de alguna manera lo somos todos. Lo interesante es que usó su experiencia para crear una obra en la que de manera muy inteligente nos muestra la coyuntura política y económica de su tiempo de manera lo suficientemente obvia para los adultos y del todo esquiva para los niños, consiguiendo así que la obra fuera satisfactoria a nivel intelectual y también entretenida para aquellos a los que iba dirigida. En la obra se da por hecho el conocimiento por el lector medio del sistema monetario, algo que hoy en día claramente no funcionaría. Claro que todas las películas y libros usan el dinero, y esto es entendible por todos, pero no hablo del dinero, sino del sistema monetario. El Mago de Oz es una alegoría del sistema monetario americano de finales del siglo XIX, un cuento que nos viene a contar la contienda de la época entre los partidarios de mantener el patrón oro y los de instaurar un patrón bimetálico oro-plata. Es como si hoy hicieran una peli sobre las luchas entre los defensores de mayores subidas de tipos y menor impresión de dinero, que podríamos llamarles los constriñentes, y los que están a favor de bajar tipos e imprimir, los que serían los facilitadores.
francamente no creo que tuviera el alcance que tuvo El Mago de Oz en su día. En Estados Unidos, en la década de 1890, no obstante, todo el mundo estaba al tanto de la cuestión monetaria. Como si se tratase de el clásico, hoy los partidarios de un bando y del otro estaban claramente definidos y se enfrentaron en las urnas de 2 elecciones generales. El hecho de que esta contienda trascendiera los periódicos especializados y se abriera camino hasta la literatura infantil, creo que habla de lo extendido que estaba este tema. Expliquemos la contienda para los que no estuvierais atentos por aquel entonces. Recientemente hice un podcast sobre el populismo y su influencia en el dinero, que fue el que me llevó a esta madriguera. En este podcast trataba un discurso de William Jennings Bryan, que abogaba por flexibilizar el patrón oro, usado por entonces en Estados Unidos, añadiendo plata para así poder crear más dinero. Como sabéis, el oro no se puede imprimir, y si quieres conseguir más, hay que trabajar para lograrlo. No puedes imprimir oro y devaluar la moneda artificialmente. Sí que podrías, si encontrases, un montón de oro de repente y lo introdujeras en la economía, o como pedía Bryan, si aceptas que el patrón pase a ser uno bimetálico de oro y plata, para que así toda la plata también sirva de respaldo para ampliar así la cantidad de dinero, la oferta monetaria. Como sabéis, los que escuchasteis ese podcast, Bryan perdió y esto no se produjo. Al tiempo, creo que también es interesante comentar que la posibilidad de establecer un patrón bimetálico y mantenerlo estable en el tiempo no está nada clara. Intuitivamente podemos imaginar que si se establece ese patrón bimetálico por el cual el dinero papel está respaldado por oro y plata, necesitando a su vez un ratio entre cuánto oro y cuánta plata, la estabilidad no sería una de sus principales características. Como explicaba Fisher en 1922, el patrón bimetálico es como pensar que 2 personas borrachas van a caminar de manera más estable si van del brazo. Al no haber un ratio fijo entre ambos, el cambio en la producción de uno y otro provocaría que se acentuase su inestabilidad. Bien, pues Bryan perdió, el patrón oro se mantuvo, desgraciadamente poco tiempo más, como sabemos, hasta 1914 que empezaron a perderse estos patrones oro. Y esta contienda, la americana, duró hasta que a comienzos del siglo XX se enfrió al mejorar la situación económica y no haber razones ya para pedir que se crease más dinero para recuperar la economía, que curiosamente se había recuperado sola, sin banco central, ni meter plata, ni imprimir dinero, ni nada. Magia. En 1900, hablando de magia, El Mago de Oz de Baum se publicó y no ha dejado de venderse desde entonces. Este libro es del lado progresista, como hoy las películas, y nos habla de que la solución a todos los problemas está en imprimir dinero. En mi análisis de la película y sus referencias monetarias escondidas, me baso en el trabajo de Littlefield, Pequeño Campo, y Hugh Rockoff, Piedra en Off. Empecemos. Dorothy es la protagonista de nuestro cuento. Tiene un perrito, que es su mejor amigo, y vive en una granja en Kansas. Pese a ello, Dorothy no da la impresión de llevar una vida dura. Más bien al contrario, es como una princesa que por alguna razón vive entre cerdos en lugar de en un palacio. Dorothy vive la vida sin ninguna preocupación. Su principal tarea parece consistir en dar por saco a los currantes que tiene en la granja de su familia para que estos sean menos productivos. Otra importante tarea que lleva a cabo es pasear a su perro, modelo perro patada, cerca de la casa de una persona que odia a dicho perro. Por mucho que Dorothy viva en una granja en mitad de Kansas, parece que el único lugar por donde se le ocurre pasear es por ahí. Luego, cuando esa señora se queja del perro, Dorothy se tira el día contándole sus penas a todo el que pase cerca. Me recuerda un poco a las heroínas socialistas de hoy. Sin dar un palo al agua, evitando que el resto del mundo sea productivo y quejándose de los problemas que ha provocado ella misma. Cuando nadie le hace caso, se pone a cantar que le gustaría irse a algún sitio sobre el arco iris, lo cual suena mucho a que quiere ir a algún lado o a algún lugar donde los problemas no existan o al menos donde sus problemas le interesan a todo el mundo. Además, como sabéis, al final del arco iris hay una olla llena de oro, así que intuyo que toda esta canción es un canto a la idea de conseguir riqueza sin hacer nada. Después de cantar, pasan 2 o 3 cosas, pero lo interesante es que hay un tornado que lleva a Dorothy a una tierra extraña.
Hoy, a pesar del cambio climático, hay menos tornados que hace 100 años, lo dejo aquí como fun fact. Total, que Dorothy va del oeste, donde queda Kansas, al este, y cae encima de la llamada Bruja del Este, que estaba por ahí, a la que mata. No se atisba culpa ninguna en el rostro de Dorothy, a pesar de esta muerte que acaba de causar, como tampoco se atisba culpa en el rostro del planificador central de turno cuando sus políticas destrozan la vida de tantas personas. Pero bueno, no solo no siente culpa alguna, sino que encima le roba los zapatos a la pobre señora. No la entierra ni nada, porque eso sería un guiño a los valores cristianos. En la mente de Baum, el escritor, esta bruja, ahora fallecida, representa el sector de los negocios y las finanzas, que se habrían visto trastornados por el ciclón, el tornado, del patrón bimetálico llamando a su puerta. Lo que dejó la bruja fueron los zapatos, que son de plata. En la película, curiosamente, son de rubíes, pero los originales, los del libro, son de plata, y representan la plata en lo que podría haber sido el patrón bimetálico, o lo que le gustaría a Baum en este momento que hubiese sido el patrón bimetálico. Ahora Dorothy, con sus zapatos plata robados, se plantea cómo volver a Kansas, pero nadie es capaz de darle una solución. Pregunta a otra bruja, una supuestamente buena esta vez, y lo que le dice es que se vaya a la ciudad Esmeralda y le pregunte al mago de Oz. El hecho de que la ciudad sea verde esmeralda me da que tiene que ver algo con el dinero papel, pero luego lo veremos. Para llegar ahí, debe tomar el camino de losas amarillas. Así, la idea es que, siguiendo el patrón oro, el camino, llegará a la solución. Como sabemos que el que escribe, Baum, es fan del bimetalismo y la impresión, podemos imaginar que no será una solución lo que Dorothy encuentre en la ciudad Esmeralda. Total, que Dorothy se encamina y por el camino se encuentra a un espantapájaros que se cree tonto, pero luego es más listo que el hambre. Representa a los trabajadores del campo, que tan importantes fueron durante el siglo XIX para ganar las elecciones. Y por eso se les pinta o se les representa como pobres gentes que todo el mundo cree ignorantes cuando realmente son muy inteligentes y tienen la llave para solucionar los problemas más graves. Coincide además que estos, los agricultores, eran los que estaban más fastidiados con el patrón oro, pues debían bastante dinero por deudas adquiridas y la deflación natural resultante de usar un buen dinero, como el oro, no les venía nada bien. Conforme este sector, el agrícola, se fue vaciando y la gente se fue yendo al sector industrial y de servicios, dejaron de contar y por tanto hoy no le importa a nadie si son tontos o son listos. El espantapájaros se suma a Dorothy para ir a ver al mago de Oz y pedirle un cerebro. Tampoco estaba haciendo nada útil, así que pues nada, adelante. Poco después se encuentran con un hombre de hojalata que no puede moverse. Este representa al trabajador blue collar típico, el currante de factoría. Era un hombre normal, pero a base de cortarse partes de su cuerpo trabajando con el hacha, se fue reemplazando con hojalata, lo que le convierte, supongo, en el primer cyborg, y muestra así cómo la industria y la maquinaria alienan al hombre, convirtiéndolo en una mera máquina. Fue imposible convencer a los trabajadores de la industria del valor del bimetalismo, y por tanto se representa aquí al hombre de hojalata, a esta digamos, industria de trabajadores, como un hombre de hojalata sin corazón. El hecho de que no pueda moverse, porque cuando se lo encuentra a Dorothy no se puede mover, es un guiño al alto desempleo que había entonces. Tras lubricarlo un poco, el lubricante podría ser entendido como la creación de inflación, vuelve a estar operativo. Y también se suma al paseo. El último personaje en unirse es el león cobarde, que representa justamente al bueno de William Bryan, el protagonista de mi podcast sobre el populismo y el dinero. ¿Por qué un león cobarde? León porque realmente el tipo sabía hablar y convencer. Su discurso sobre la cruz pesada del oro es buenísimo, lo vimos en ese podcast. Pero cobarde porque sus votantes pensaban que no se atrevería a insistir con la cuestión de la plata tras las elecciones de 1896, que perdió ondeando esa bandera. Esas fueron las elecciones que cubrimos en ese podcast. Baum publicó el libro en 1900, cuando venían las siguientes elecciones. Y para entonces se preveía que Bryan optaría por empujar otros temas como el antiimperialismo y no tanto la cuestión de la plata. El tema del imperialismo estaba más candente en Estados Unidos tras haber vencido a España en Cuba y haber obtenido también las Filipinas.
Este tema, el del imperialismo, sale también más adelante en la película, bueno, en el libro, cuando la tropa se enfrenta al prado de amapolas, que inducen al sueño, ¿vale? Es un prado que induce al sueño, yo qué sé. Al cruzar este prado se duermen tanto Dorothy como el león, aunque no afecta a los demás. Las amapolas aquí serían una manera de representar a China, porque como sabéis, el opio, muy famoso en China, sale de las amapolas. Y el hecho de que el león se duerma viene a representar que Brian se va a centrar, Brian, digamos, representante o demócrata a las elecciones, se va a centrar en estos temas antiimperialistas y olvidarse de la cuestión de la plata. Eventualmente, Brian perdió también esas segundas elecciones, así que, pues bueno, dio un poquito lo mismo. Tras este y otros desafíos de libro infantil o película de Marvel, llegan finalmente a la ciudad Esmeralda. En la puerta les dan unas gafas con cristales verdes y montura de oro, como si estuvieran en la verbena de tu pueblo, y la razón es que así lo verán todo verde. Que digo yo que en un palacio verde igual es redundante, pero bueno, digamos que es una metáfora sobre cómo una vez que estás en el centro del poder te obligan a ver todo desde la perspectiva del dinero y no desde la empatía con el pueblo llano. Ya sabéis que los socialistas desprecian el dinero ajeno, pero aman el propio. En el palacio les dicen que deben pasar la noche ahí antes de poder ver a Oz, y le indican a Dorothy que para llegar a su cuarto debe, atención, cruzar 7 pasillos y subir 3 tramos de escaleras. Esto es un guiño al año 73, 1873, ¿se entiende? Que fue justo cuando se dejó de acuñar el dólar de plata. Sería algo equivalente a lo que hoy significa el 1971 para los amantes del oro o Bitcoin. Curiosidad, cuando se anunció esta medida, la plata valía más que lo que el dólar de plata representaba. Así que a nadie le importó demasiado cuando se anunció esto. Luego, cuando el valor de la plata cayó y la moneda de plata valía más que la plata, a todo el mundo le pareció que había sido una idea terrible. Este es un gran ejemplo de por qué es mejor un sistema monetario con una inflación programada y neutral que no dependa de la coyuntura del momento ni del político de turno. Al día siguiente, la tropa esta se da un garbeo por la ciudad de Esmeralda y comentan cómo todo el mundo parece estar ocupado, aunque realmente no estén haciendo nada. Esta es una crítica a la burocracia en el seno del gobierno y a los funcionarios en general que, como podemos ver aquí, llevan más de un siglo siendo motivo de mofa por su vaguería e inutilidad. Llegan por fin a ver al Mago de Oz, que como sabemos confían en que sea la solución a todos sus problemas. La cosa empieza bien porque el mago tiene ahí a mano una jarra de coraje, ¿vale? Literalmente. Que le vendría bien al león, nos dice el libro, lo que es un término coloquial para referirse al licor, ¿vale? O sea que eso de jarra de coraje era algo que se usaba entonces para hablar del bebercio. Y me imagino a los niños de entonces viendo a sus padres darle a la botella y decirse: están bebiendo coraje, qué valientes van a ser mis papis. Bien, la jarra, esta de coraje, de whisky del bueno supongo, tiene una tapa de oro, lo que es una referencia a cómo el patrón oro limita el coraje en la población. Baum realmente pensaba que el patrón oro acababa con todo lo bueno. Bien, el Mago de Oz es la representación del poder en Estados Unidos en ese momento, es decir, del Partido Republicano. Se especula que representaría a un tal Hannah. Esto queda más claro cuando, tras escuchar las peticiones de Dorothy y compañía, les dice que sí, que les ayudará, pero que quiere algo a cambio. Pues, cito, en esta tierra, dice Oz, todo el mundo debe pagar por lo que obtiene. O sea que nada de estado de bienestar, ni hostias. Con un gobernante tan sabio, no me extraña que la ciudad sea de Esmeralda y regalen gafas de oro a los turistas. Así, si quieren recibir lo que han pedido, esta tropa, el corazón y todo lo demás, Oz les dice que tendrán que ir al oeste, matar a la bruja de por allí, porque parece ser que en cada coordenada hay una bruja, y traerle su escoba. Lo de ir al oeste a matar a la bruja, este challenge, ¿no? que les pide a la pandilla, es un poco raro porque la bruja del oeste también estaría representada en este libro por un republicano, o también vendría a representar a un republicano, un tal McKinley. Se entiende que sería así por dos razones. Primero, por lo que veremos que hace la bruja, que demuestra claramente que es republicana, y segundo, porque Hannah, el tipo representado por Oz,
inició un movimiento, allá en su día, para que periodistas de Washington fueran a ver a McKinley al oeste, donde residía, para hablar de los fundamentos de un buen dinero. Littlefield sostiene que el paseo este que le pide a Dorothy viene a representar aquel. Igual esta parte de la alegoría está más cogida con pinzas, oye, pero es lo que hay. En cualquier caso, tenemos a la bruja que va a hacer uso de un gorro de oro, otra referencia, para tratar de frenar a Dorothy y su tropa. Pide un deseo al gorro y consigue apresar a Dorothy dejando a los otros fuera de combate. Como todo buen villano, la bruja no se carga a Dorothy, sino que se pone a idear maneras de quitarle los zapatos de plata. Finalmente, consigue hacerla tropezar, o algo así, y entonces le quita uno de ellos. Al hacerlo, descubre que los zapatos pierden su magia al estar separados. Que tampoco es que Dorothy los haya usado para mucho, más que andar, la verdad, pero bueno. El detalle de que no funcionen separados habla de la postura republicana en la cuestión del bimetalismo. Y es que, como buenos políticos, los republicanos no se mostraron nunca en contra de aceptar la plata, sino que pedían que se alcanzara un consenso a nivel internacional primero y luego ya, pues si eso lo instauraban. Dorothy se enfada tanto con el tropiezo, este que le ha causado a la bruja, que decide lanzar un cubo de agua a esta pobre señora. Dorothy no me deja de sorprender. Dicho esto, lo realmente inesperado no es tanto el cubo de agua este que le lanza a la bruja, sino que la mata con el cubo de agua. Intuyo, por tanto, que esa señora no se había lavado la cara en su vida. Yo, cuando vi esto al tragarme la peli, trabajando para vuestro disfrute, me quedé bastante loco. Por cierto, este trabajo, oye, requiere su tiempo y su agonía. Pues la peli, la verdad es que no ha envejecido demasiado bien. Lo digo por si quieres recompensar mi trabajo con un Patreon o algo así. Bien, sin embargo, resulta que esto de que la bruja muera con el agua tiene todo el sentido. Y es que el agua representa la inflación. ¿A que no esperabas esto? Representa la inflación. Y como la bruja representa todo lo malo que hay que asola al oeste, de acuerdo a Littlefield, lo que se quiere representar aquí es que con inflación reducirías estos problemas, en particular las deudas de los agricultores, y subirías los precios de sus productos, todo lo cual solucionaría sus problemas. Ya se sabe que no hay problema que un político no solucione imprimiendo dinero o creando, no sé, algún tipo de grupo de control o algo así. Bien, con la bruja muerta, Dorothy libera a sus amiguinchis, saquean al hijo de la bruja y se vuelven a ver a Oz y pedirles lo suyo. Ya sé que saquear igual es una palabra muy fuerte, pero es verdad que van allí con lo puesto y salen con un bastón de plata y con un cabezal de oro, un hacha también de oro y plata, un montón de cosas de oro y plata, cosas que no tenían cuando llegaron allí a ver a la bruja. O sea, que si esto no es un saqueo en toda regla, pues bueno, pues no sé qué será. A Dorothy, por el momento te digo que este paseo le está saliendo súper rentable. Bien, llegan a ver a Oz. Y, oh, sorpresa, resulta que Oz es un farsante y realmente ni concede deseos ni hostias. Ahora, es verdad que sí que tiene un piquito de oro y primero convence a la tropa de que sus deseos ya han sido concedidos, que ya el espantapájaros realmente ya tiene un cerebro, que el otro tiene un corazón y que el león realmente es valiente, y luego le dice a Dorothy que puede volver con él a Kansas para luego dejarla tirada. Vamos, que las promesas del gobierno... Esto es lo que vendría a decir aquí. Las promesas del gobierno no eran más que humo. Y la solución a los problemas no se encuentra en mantenerse únicamente en ese patrón oro. Dorothy, ante tales eventualidades, anda un poquito de bajón al ver que no tiene cómo volver a casa y entonces aparece la bruja del sur. La del sur es buena, pues el sur era para los populistas amantes del bimetalismo y dinero fácil la llave hacia el gobierno. Si el sur hubiera votado mayormente a favor de los demócratas, podrían haber ganado e igual haber sacado adelante estas políticas. Así que se pinta a la bruja del sur como buena y ayuda a Dorothy a descubrir que el poder de volver a casa siempre ha estado con ella, que usando sus zapatos de plata puede regresar, que la solución a los problemas está en añadir plata al patrón metálico, básicamente. Dorothy choca sus zapatos y aparece en Kansas, pero ya sin zapatos. El hecho de que desaparezcan podría venir aquí de que Baum quería mostrar cómo la cuestión de la plata fue durante unos años, ese finales de año del siglo XIX, un tema de importancia nacional y de repente se lo olvidó a todo el mundo. Así acaba nuestra historia
y así acabó el último intento de usar a la plata como respaldo de dinero fiat. Como sabemos, no habría funcionado, pero es muy cuco que sea el tema detrás del Mago de Oz. Hoy estas discusiones ni siquiera se ponen al alcance de los ciudadanos. No sé si te has fijado. Me parece sorprendente que, a pesar de darle tanto bombo a la democracia y al sufragio universal y demás, en la cuestión monetaria se haya dejado a la ciudadanía de lado. Me da envidia que los americanos pudieran hace 120 años ir a las urnas con la cuestión del dinero como uno de los principales temas de las elecciones. La creación de dinero fiat no solo extrajo la riqueza del ciudadano, también, como vemos, cualquier capacidad de influencia en el ámbito monetario. Otra cuestión muy interesante para mí del estudio de esta obra es cómo ha cambiado la lucha entre los defensores de un buen dinero y los que apoyan devaluar la moneda, que es, como veis, siempre los ha habido. Hace solo 120 años se vivió esta batalla en Estados Unidos, un país que, bueno, no era tan importante como es hoy, pero ya era bastante relevante. Es curioso, al menos para mí es curioso, que vencieran los que defendían un dinero sólido. Hoy no parece que ese bando esté siquiera representado en el espectro de partidos políticos. Parece que la cuestión hoy es cuánto devaluar la moneda, no si hacerlo o no hacerlo. Este hecho, que esto haya pasado, que incluso exista este libro, creo que debe darnos esperanza. Es normal pensar que siempre avanzamos hacia mejor, pero no es este el caso. A veces damos pasos hacia atrás como civilización. Salir del sistema de dinero sólido fue para mí un gran paso atrás. Pero como se ve en el Mago de Oz, hace no mucho entendíamos el valor de tener un buen dinero. Confío en que podamos recuperar ese conocimiento perdido que realmente creo que está más olvidado que perdido. Si además lo hacemos con Bitcoin, sería perfecto, porque a diferencia de la suerte que acabó corriendo el oro, Bitcoin no es fácilmente confiscable, de modo que ni siquiera una crisis mundial podría acabar con él. Es posible que las generaciones que crecieron leyendo El Mago de Oz, a pesar de no haber vivido el momento histórico que representa, entendieran el mensaje que quería transmitir Baum. No sería descabellado pensar que el mismísimo Keynes, como queráis, que contaba 17 años cuando se publicó esta obra, la leyese y comprendiese la moraleja de la misma. Quizá por culpa del Mago de Oz acabamos saliendo del patrón oro no hacia un patrón bimetálico, sino directamente hacia un patrón fiat, un dinero fiat. Pues con dinero fiat, el agua, la inflación, no cae en cubos, sino en mares. Podemos arreglar todos los problemas y finalmente, como pedía Dorothy, caminar sobre un arco iris perfecto sin hacer nada y viviendo del ahorro de los demás. Lo que parece que nadie entendió es que, por muy precisa que sea la alegoría que nos presenta Baum, no es más que un cuento tan irreal como el socialismo. Y si tú lo ves de otra manera, pues nada, dímelo en Twitter, @alberto_mera, o vente a decírmelo a la cara, más o menos, en Twitch, donde hago directos cada semana. También puedes, ayudarme a que me lea más cosas en general, como estas, y vea películas malas a través de Patreon, patreon.com/podcast sobre Bitcoin. Y nada, recordad que si queréis comprar Bitcoin, hacedlo con Relay, y si queréis guardadlo con Bitbox. Enlaces a todo esto y la documentación de este podcast en la descripción, pues eso, de este podcast. ¡Hala! Un abrazo.